Tracy, here's a quick audio check. Audio check for record. Audio check for record. I'll bring it up. Audio check for record. You see me on anywhere? Audio check for record. Just go through them and click them all. 1, 2, 3, check, check, check. There it is. Okay. Okay, just label it up.
Ramiro, tú vas a dirigir ese Ramiro, tú vas a dirigir el PowerPoint. Ah, ok. Usted es el encargado de puede hablar desde acá, pero toma asiento, yo voy a palabritas. Esta es la vida en línea también. Sigue el 2014, que está todos los años. 2014, provincias. Trindón, más de Ciencia San Lorenzo y el clúster. Provincias, Manabí. 2014, correcto. Ahí salen los cantones. Regresamos, Quito, Cantón Quito. Regresamos, Cantón Valles. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you all for coming today. Welcome to the Woodrow Wilson Center. We are happy this morning to welcome Dr. Jose Serrano, the Minister of Interior of the Republic of Ecuador. I'm going to introduce him more formally in just a minute, but also want to welcome and give special thanks to our colleagues and friends at the Inter-American Development Bank who have helped us organize this event today, especially Natalia Alvarado, who is the Citizen Security Principal Specialist at the IDB. Thank you, Natalie, for your support and help in this process. In the 7 years I've been at the Wilson Center and working on public security issues, I believe this is the first, hopefully not last, but the first event we've organized on Ecuador and public security. We've included Ecuador in other events as a case study, but this is the first one that focuses exclusively, on Ecuador. The crisis of security in Mexico and Central America, Colombia, and Venezuela have taken up most of our time and focus here. But Ecuador also is a country faced with important security challenges. Its homicide rate compares favorably to those other countries I've mentioned, but it's still around 18 per 100,000, as I understand, close to. Maybe you'll correct me on that. But favorable, but still obviously a challenge. But nevertheless, it's interesting for us to learn from experiences of other countries. I just came back from a day-long conference in Miami on the Northern Triangle countries and the role of the private sector in finding solutions. And I have to say, the sense there, while attempting to be optimistic, is really very, very dire, and their search for solutions and ideas are really profound at this moment for the countries of Central America. So that's why we think it's important to reach out, to understand, to learn about the challenges of other countries, to see what we can learn from their experiences. How do they define the problem of security? What is the role of the state and what is the role of citizens? How do they organize their public security forces? Are they military? Are they civilian? These are all questions people in Central America are asking, people here in the United States are asking, and so we're fortunate today to have with us the Minister of Interior of Ecuador, who will help us understand their experience and learn from their experience as well. So thank you for that. Dr. Serrano was appointed Minister of the Interior by President Rafael Correa in 2011. He has extensive experience in public service, served previously as Minister of Justice, Human Rights, and Religious Affairs from 2010 to 2011. Dr. Serrano also held the position of Secretary of Transportation and Management from 2008 and 2009. As Secretary, he implemented the Andean Plan Against Corruption, one of the key issues that we discussed yesterday again about Central America, how to deal with the issues of corruption. He also served as Undersecretary of Mining and Petroleum in 2007 and Minister of Labor in 2006.
So as you can see, an extensive record of public service in Ecuador, and we're delighted to have him here with us today. And he will make his presentation, and that will then be followed by some brief comments from Maria Victoria Llorente. I almost want to introduce her as a staff member of the Wilson Center. We've worked together on so many different projects, but indeed she's not a staff member, just a close collaborator. She is the executive director of the Fundación Ideas para la Paz and interim coordinator of the organization's Security and Defense Studies area. She's also had numerous academic jobs and jobs in the government of Colombia over the years, and I just highlighted, as you will see in her bio that we've provided, has a lot of experience, extensive experience in issues of police reform and how do you develop strong, capable, efficient, but respectful police forces. So we're delighted that Maria Victoria came up from Bogota for this, and thank her for her words. So with no further comments, let me turn it over to Minister Jose Serrano for his comments and his ponencia, as we say in Spanish, and then we'll turn it over to Maria Victoria and have time at the end for your questions. So thank you very much, and welcome. Gracias. Sí, gracias. Se apagó esto. Qué relajo. Sí, pero buen día a todas las ciudadanas, ciudadanos que nos acompañan en esta presentación de resultados, pero al mismo tiempo de varias reflexiones alrededor de la seguridad ciudadana y la nueva visión que hemos imprimido en nuestro país y que aspiramos a que algunos de los procesos que hemos desarrollado pues puedan ayudarnos a consolidar una regionalización que establezca algunos estándares mínimos en los cuales efectivamente protejamos a los ciudadanos y ciudadanas, protejamos y garanticemos el pleno ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas y dejemos atrás la visión securitista en la que la seguridad era únicamente para el Estado y para quienes eran funcionales a ese Estado. Que la seguridad ciudadana se convierta en eso, que no la militaricemos ni la policialicemos, sino que efectivamente la ciudadanicemos. Eso es lo fundamental en la seguridad ciudadana. E insisto, en esa perspectiva, la principal mirada que debemos darle es en torno a que los ciudadanos, las ciudadanas, puedan ejercer a plenitud sus derechos humanos. Habíamos desarrollado un plan estratégico, digamos, en el año 2011, en donde nos habíamos establecido algunas metas significativas, muy ambiciosas. En primer lugar, que el Ecuador pueda llegar al año 2017 con una tasa por 100.000 habitantes de 5 muertes violentas. Nos encontrábamos en una situación sinceramente dramática, llegando prácticamente a 22 casos por 100.000 habitantes, y obviamente en donde para nosotros la lucha contra el femicidio y la violencia de género también es fundamental. Nos habíamos establecido también en esa misma lógica que las muertes violentas de mujeres por femicidio
no sean mayor a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, y paralelamente habíamos establecido una disminución significativa hasta el año 2017 de robos a personas y de otros delitos que también aquejan permanentemente a la ciudadanía y que pueden ser menores, pero que en la estructura de la pirámide delincuencial, al mismo tiempo hemos establecido que prácticamente no hay banda de crimen organizado, ya sea de delito común o de delitos más graves como narcotráfico, que no esté articulada a través del dinero ilícito de las drogas, en el microtráfico y en el narcotráfico. Y a partir de ahí, obviamente, estas dependencias que se han generado en las estructuras delincuenciales. Pero por otra parte, para nosotros era fundamental también hacer una mirada a la seguridad ciudadana desde la recuperación de la institucionalidad, desde la recuperación y el fortalecimiento de nuestra democracia, alrededor de instancias que, si bien estaban establecidas en la Constitución y en la ley, habían perdido prácticamente toda su legitimidad y se habían desestructurado en los últimos 30 años, como es la Policía Nacional. La Policía Nacional había pasado a ser había dejado de ser una instancia de seguridad ciudadana y había pasado a ser una instancia de mera represión. Era el brazo armado del Estado ecuatoriano con una doctrina civil, con una doctrina militarizada, en donde todos los ecuatorianos y ecuatorianas, tal vez los que eran funcionales al Estado en menor grado, o los grupos de poder, éramos sospechosos de conspirar contra la seguridad del Estado. Había que terminar definitivamente con esa lógica absurda, incluso aberrante, y obviamente la policía tenía que regresar a la misma orilla de los ciudadanos, tenía que regresar al barrio, tenía que regresar a la escuela, tenía que regresar a los lugares de trabajo, a los lugares de diversión, a los parques, y a partir de ahí consolidar esa confianza de los ciudadanos y ciudadanas con una gestión más preventiva que reactiva. Es decir, pasar de una policía militarizada a una policía civil y comunitaria. En esa perspectiva desarrollamos 3 ejes de acción que son los que, sobre la base de algunos componentes que los podríamos explicar más a detalle si alguien de ustedes tiene alguna inquietud, establecimos nuestras prioridades y al mismo tiempo nuestras urgencias en esta planificación. Ejes que están basados en la previsión, en la prevención y en la respuesta, en donde finalmente hemos logrado establecer una articulación significativa respetando la independencia de poderes y sobre todo la independencia de funciones con la función judicial, con base a una reforma realizada en el año 2010, en donde los jueces dejan de ser nombrados a dedo y pasan a ser nombrados luego de un riguroso proceso de oposición y méritos y también de impugnación ciudadana. Pero para entrar más en materia, hemos pasado de una seguridad que únicamente defendía al Estado a una seguridad ciudadana que tiene como su núcleo, como su centro de gestión al ser humano y sus derechos humanos, en donde, claro, el capital está, pero está al servicio de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. En esa misma perspectiva, sobre uno de los aspectos fundamentales para recuperar esta institucionalidad era el tema referente a la inversión y al gasto. Pasamos de tener una inversión de 2% en el sector seguridad
a una inversión que se ha incrementado hasta llegar al 34%, alrededor de todas las otras instancias que componen la seguridad, la seguridad integral, como nosotros le hemos denominado. Y al mismo tiempo hemos pasado de tener un presupuesto en el sector seguridad y específicamente en seguridad ciudadana que estaba dado aproximadamente por el 1% del presupuesto general del Estado al 2.5%. Esto nos ha permitido justamente establecer y consolidar 4 ejes que podríamos decir son los que nos han tomado toda la gestión en estos años. El primero, un modelo relacionado a un modelo de gestión, a un nuevo modelo de gestión. El segundo, relacionado a la infraestructura física y tecnológica. El tercero, relacionado al talento humano, donde la innovación y el conocimiento son sus pilares. Y el cuarto, establecido en función de la acción interinstitucional, multiinstitucional y multidimensional, en el cual incluso no solamente nos hemos preocupado de los efectos de la delincuencia o de la violencia criminal, sino en donde hacemos un análisis permanente y profundo de las causas de la violencia social, que son de las que deriva esa violencia criminal. Así, en este modelo de gestión, nuestro país ahora trabaja en un modelo desconcentrado. Insisto, donde en el barrio, donde en el sector, donde en el subcircuito, en el circuito, en el distrito, el ciudadano y la ciudadana conocen el nombre y el apellido del policía que les está protegiendo. Y a partir de ahí hemos establecido un sistema permanente de rendición de cuentas de la Policía Nacional en ese nivel de territorio y en el nivel más amplio de distritos y zonas. Y al mismo tiempo la rendición de cuentas más estratégica y de rectoría de políticas del Ministerio del Interior. Tenemos 1.870 subcircuitos. Al momento ya contamos con una infraestructura básica de las primeras 500 unidades de policía. Ya se han inaugurado cerca de 70 unidades de policía comunitaria más, en donde nuestros policías habitan y en donde nuestros policías tienen las condiciones no solo básicas, sino las condiciones propias para atención a los ciudadanos y ciudadanas, donde los ciudadanos pueden presentar sus denuncias, donde los ciudadanos justamente pueden incluso adherirse al sistema de botón de seguridad, que es un botón que se utiliza con su teléfono celular y que nos ha dado excelentes resultados en esa relación y en esa reacción también de nuestra Policía Nacional. Pero al mismo tiempo tenemos toda una serie de servicios que van desde el propio encargo de domicilio cuando un ciudadano sale de vacaciones hasta una articulación con nuestro sistema integrado en el ECU 911, que sin lugar a dudas es el centro integrado de emergencias y de operaciones policiales, médicas, de riesgos, de bomberos e incluso de defensa, el mejor de Latinoamérica y seguramente estará entre los 4 mejores del mundo. Hay que conocer en realidad todo el trabajo que está haciendo el ECU 911. Pero al mismo tiempo, a nivel de distrito, hemos establecido en el modelo de gestión unidades de vigilancia comunitaria, donde obviamente ya tenemos otro tipo de servicios integrados al de esta policía comunitaria en el primer nivel, donde ya está la policía de investigaciones y también la policía de inteligencia antidelincuencial. Solamente en esta infraestructura tenemos una inversión superior a los 250 millones de dólares, lo cual obviamente denota cuál es la preocupación de nuestro gobierno y la prioridad que ha marcado el Estado ecuatoriano con relación a la seguridad ciudadana.
Pero al mismo tiempo pasamos de un modelo, insisto, absolutamente represivo, que incluso había desestructurado a la Policía Nacional y la había colocada en el último punto de desarrollo del país. Al año 2006 tenían aproximadamente 1.500, 1.900 vehículos, de los cuales el 50% de los vehículos no funcionaban. Nuestra policía, esto a modo de ejemplo nada más, este rato la policía cuenta con más de 9.000 vehículos completamente operativos, que están integrados a un sistema GPS que nos permite determinar cómo están patrullando, en qué momento están patrullando, cómo se están utilizando esos vehículos. Y este año estamos integrando el sistema de cámaras también para establecer los procedimientos policiales específicos que se desarrollen en el territorio. Al mismo tiempo, para las investigaciones hemos incorporado 2 laboratorios de criminalística de vanguardia, aproximadamente $30 millones de inversión, pero al mismo tiempo con servicios que antes simplemente no se daban a la ciudadanía. Clínica forense, tactología forense, gineco-obstetricia forense, patología, protología forense, antropología forense, genética y biología de moléculas y algunos otros servicios más. En realidad, vamos incorporando, a más de todo esto en cuanto a los servicios de medicina legal, todo lo relacionado a exámenes de toxicología, biología y obviamente toda la estructura relacionada a la criminalística. Pero uno de los factores fundamentales ha sido nuestra inversión en el sistema de comunicaciones de la policía. La policía tenía un sistema de comunicaciones análogo que no cubría ni el 20% del territorio con población. Al momento contamos con una red de comunicaciones crítica, encriptada, y una red troncalizada para la Policía Nacional, para la seguridad ciudadana, que cubre el 98% del territorio y que obviamente ha determinado una inversión aproximadamente de $60 millones. Nosotros aspiramos que al año 2017 podamos cubrir no solamente el territorio con población, sino el 98% del total del territorio ecuatoriano, lo cual obviamente nos permitirá generar mucha más eficacia en los diferentes operativos preventivos que estamos realizando. Pero en ese mismo modelo de gestión, la prioridad ha sido la relación con la ciudadanía. Los programas de seguridad ciudadana han sido un punto definitivamente fundamental en esa transformación de la relación y de la confianza con los ecuatorianos y ecuatorianas. Al momento tenemos más de 3.500 barrios seguros y hemos logrado ya un contacto directo en estos últimos 2 años con 1.225.000 personas, ciudadanos y ciudadanas, a quienes les hemos incorporado al programa de botón de seguridad. Este año obviamente debemos llegar a los 2,5 millones de ciudadanos, teniendo en cuenta que tenemos una población de 14,5 millones de habitantes. Obviamente al 2017 serán por lo menos 5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas los que incorporarán este sistema de botón de seguridad. Nos hemos preocupado de las escuelas, con un proyecto que lo hemos denominado Escuelas Seguras, y al mismo tiempo nos hemos preocupado de los espacios públicos, en donde hemos recuperado aproximadamente 600 espacios públicos, los principales en las ciudades de nuestro país, y hemos generado una gran cadena de líderes barriales. 130.000 líderes barriales en este momento trabajan en la gestión preventiva. Nunca más un ciudadano civil con uniforme, con arma de fuego, con arma no letal, haciendo rondas o cubriendo el trabajo que debía hacer la policía. Ese es un rol de la policía. De los ciudadanos lo que necesitamos es la relación directa para la generación de las necesidades y de este diálogo permanente alrededor de su comunidad. Un instrumento, un mecanismo que hemos desarrollado para este acercamiento y la metodología que hemos desarrollado es la Guía de Seguridad Ciudadana y Solidaridad Ciudadana. Para nosotros, la seguridad ciudadana está basada en la solidaridad ciudadana,
porque nuestro fin último es la convivencia social pacífica. No queremos seguridad por seguridad, queremos seguridad ciudadana para una convivencia social pacífica. Queremos seguridad ciudadana para que los ecuatorianos y ecuatorianas, para que los ciudadanos y ciudadanas vivan sin miedo, vivan sin miedo. Ese es nuestro gran objetivo. Pero en cuanto al modelo, en cuanto al talento humano, sin lugar a dudas, este es uno de los elementos fundamentales y sustanciales en el fortalecimiento no solamente de la institucionalidad de la policía, sino de la institucionalidad de la democracia como tal. Hemos generado un proceso de admisión mucho más transparente y que además está acreditado y supeditado a los controles de la educación superior del país. Antes la policía era un Estado dentro del Estado. La policía decidía con su presupuesto si mejoraba su sistema educativo, su sistema logístico operativo, o si simplemente hacía piscinas y casinos alrededor de sus cuarteles. Hoy es el Estado el que decide cómo se invierten esos recursos, y aquí vamos a ver uno de los este elemento sustancial. Hemos pasado de tener aspirantes en los procesos de selección a policías, hemos pasado de tener 6.000, 7.000 aspirantes a, entre el año 2013 y el año 2014, 90.000 jóvenes hombres y mujeres que quieren ser policías. 90.000 hombres y mujeres, en donde ellos ahora tienen que dar el examen de ingreso a la policía, que es el mismo examen que se da para ingresar a cualquier universidad del país. Pero una noticia importante que hemos recibido en estos días es que 60 mujeres han obtenido un puntaje que va entre 910 puntos a 950 puntos sobre 1000 en ese examen de ingreso a la Policía Nacional. Es decir, la meritocracia se convierte en uno de los factores preponderantes para el acceso a la carrera policial, que en realidad es una forma de vida. Pero en esa misma perspectiva, un tema fundamental ha sido romper con los privilegios de simplemente cosechar oficiales y cosechar policías. Para ingresar a la policía había que tener recursos económicos, había que endeudarse, y seguramente eso generaba muchísimas vulneraciones. Para comprar los uniformes y para todo eso muchas familias se endeudaban, muchas familias sobre todo accedían a la usura, y a partir de ahí quedaban con dependencias específicas, incluso con ciertos sectores delincuenciales en el país, que eran los que les entregaban el dinero para que ellos puedan entrar a la policía. Ahora es un proceso de meritocracia. Además, con una división inadmisible en el siglo XXI, donde todavía se planteaba la lógica de castas dentro de la Policía Nacional. Solamente ciertas personas podían ser oficiales. Y obviamente la policía de línea, la tropa como tal, tenía otro nivel. Ahora hemos unificado los procesos de selección, y los mejores 400 y las mejores 400 personas calificadas son las que pasan a ser oficiales, y obviamente los subsiguientes pasan a ser policías de línea. Pero hemos incorporado pruebas patrimoniales, además de las pruebas físicas, psicológicas, hemos incorporado las pruebas de confianza. Y aquí un tema fundamental. En el último proceso que realizamos en el año 2014, de los 5.000 aspirantes que quedaron seleccionados al final, de los 24.000 que se presentaron, en el último proceso nada más del 2014, de esos 5.000, 1.500 no pasaron las pruebas de confianza, y entre los cuales lo que nos llama muchísimo la atención, y debería ser un tema de análisis no solamente para el Ecuador, sino en general para toda la región, es que 600 de estos muchachos y muchachas aparentemente podrían estar vinculados a hechos delincuenciales. Tengamos en cuenta en realidad una descomposición social que tenemos ahí, y que no necesariamente está preveída
y establecido los mecanismos sobre los cuales deberíamos reaccionar frente a esa problemática, que realmente es una problemática estructural y de fondo. Pero esto nos ha permitido, insisto, recuperar de manera significativa la institucionalidad de nuestra policía, una policía que ahora tiene una carrera de tercer nivel, no solamente una carrera policial, sino una carrera de tercer nivel. Hemos invertido en estos últimos 2 años 93 millones de dólares en el sistema de capacitación y formación, en donde hemos pasado de tener, insisto, una simple carrera policial a tener un título ya de tercer nivel con licenciaturas y tecnologías a la que acceden nuestros policías, hombres y mujeres, y obviamente una formación continua que les permitirá incluso llegar a maestrías y doctorados en seguridad ciudadana. El factor remunerativo en cuanto al talento humano ha sido fundamental. Hemos pasado de tener policías que en el año 2004 tenían una remuneración de $273 mensuales, a tener una policía que el día de hoy tiene remuneraciones en el nivel básico, es decir, de policía en el primer año, que va entre $933 hasta $1,002. Esto obviamente ha sido fundamental en la recuperación de las condiciones de vida de nuestra policía, que están a varios años luz, nada más y nada menos que hasta hace 8 años. Y obviamente la policía del Ecuador se constituye en la policía mejor pagada de Latinoamérica. En esa misma perspectiva, para nosotros una de las prioridades ha sido recuperar, en cuanto al bienestar, recuperar las condiciones alrededor de su núcleo fundamental, y que es obviamente su familia. Policías que antes en esa doctrina militarizada se les daba el pase a cualquier lugar del territorio nacional, en donde hemos determinado que no menos del 40% de los pases se daban por animadversiones, por antipatías que tenían los oficiales superiores a sus subalternos. De eso dependía el 40% de los pases en la Policía Nacional. Y a partir de ahí, obviamente, nuestros policías el día de hoy trabajan en el lugar de su domicilio, y aquellos que no pueden estar en su lugar de su domicilio, pues obviamente reciben los beneficios del Estado como tal. Vivienda fiscal, educación, escolaridad para sus hijos, que la comenzaremos a implementar a partir de este año, y obviamente todo un trabajo de seguimiento para que siempre el policía que ha conformado una relación pues esté con su familia, esté con sus hijos. Esto, sin lugar a dudas, también nos ha dado un resultado significativo en cuanto a lo que vamos a ver a continuación. Uno de los temas fundamentales y más críticos para nosotros, obviamente penosos, ha sido la depuración de la Policía Nacional. Hemos hecho una depuración de los primeros 600 policías que han estado vinculados a varios delitos, que van desde narcotráfico, homicidios y asesinatos, extorsiones, violaciones, etc. En realidad, una situación dramática que atravesaba la desinstitucionalidad de nuestra Policía Nacional. Este año realizaremos seguramente una depuración mucho más significativa y mucho más drástica que la que hicimos estos últimos 2 años. No menos de 700 policías de los 45,000 que al momento tenemos en las filas policiales también deberán dejar la institución, con la diferencia de los otros 600 que aquí estarán enjuiciados también por presuntos delitos que ellos habrían cometido y vinculaciones directas con grupos de delincuencia criminal organizada. La depuración, la autodepuración, porque esto es fundamental señalar, es nuestra propia policía y es la propia instancia rectora de las políticas de seguridad ciudadana las que están haciendo la depuración como tal. Hemos incorporado un sistema, la innovación y la tecnología para nosotros ha sido fundamental en ese proceso. Hemos desarrollado un sistema que se va constituyendo, podríamos decir, en el corazón mismo de la gestión policial alrededor del análisis y de la operatividad. Es el sistema David. Es aquí donde hemos recibido un apoyo del BID, específicamente, y en donde hemos
hemos ido construyendo este proceso que definitivamente quisiera el día de hoy hacerles una presentación pues en línea. Es un sistema a través del cual hemos incorporado 65, prácticamente 78 delitos, en los cuales revisamos sobre todo los 7 delitos de mayor connotación y de mayor alarma para la ciudadanía. Homicidios, robos a personas, robos en carretera y algunos otros más. Pero al mismo tiempo nos permite, además de monitorear esto en el territorio, ya como lo vamos a ver, es información que tenemos en línea, es decir, este momento tenemos, a esta hora, tenemos los delitos que se han cometido a nivel nacional hasta hace una hora exactamente, ya con información histórica desde el año 2010. Entonces esto nos permite, por un lado, hacer análisis operativo en el territorio y de las actuaciones que debe realizar la Policía Nacional, y por otro lado, hacer análisis ya más estratégico y de política pública en torno a qué es lo que está sucediendo con ciertos circuitos y subcircuitos y cómo debemos reaccionar también en esa misma perspectiva. Estamos al momento unificando el registro de violencia criminal con el registro social, lo cual obviamente nos va a permitir hacer una apreciación, insisto, no solamente de del efecto de la violencia criminal, sino sobre todo de las causas de la violencia social, lo cual es fundamental para nosotros. Y estamos creando nuestra dirección de economía de la seguridad ciudadana, donde vamos a hacer análisis más a fondo también desde parámetros econométricos que nos permitan trabajar también la seguridad ciudadana desde esa perspectiva. Pero aquí estamos en línea en este momento en el sistema David. Vamos nosotros en este momento a ingresar en el sistema David a ver qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con los homicidios y asesinatos, las muertes violentas en el Ecuador. Podemos generar todos los reportes, las estadísticas, gráficos comparativos, etcétera. Y obviamente vamos a entrar a mirar las tasas, como les decía, despacio, en zonas. Aquí las provincias nosotros las hemos dividido en subzonas. Y aquí podemos ver ya la información concreta desde el año 2010. Como ustedes pueden ver, la reducción es significativa en cuanto a muertes violentas. Y obviamente aquí están ya las muertes violentas específicas que hemos tenido hasta hace una hora en el Ecuador en el año 2015. Vamos a ingresar a la zona de Manabí, zona que tenía entre 40, 45, había llegado a tener en algunos momentos hasta 60 casos de muertes violentas por año. Perdón, la tasa, sí, vamos al año 2014. Vamos a ver Manabí en el año 2014. Este momento en Manabí hemos logrado durante el año 2014, que es una provincia costanera, una provincia que está en la mitad de nuestra zona costera, hemos logrado reducir y ahora tenemos una tasa en Manabí de 6 casos por 100.000 habitantes. Vamos a entrar a la provincia, a la provincia como tal. Hemos pasado de tener ciudades en las que vamos a entrar, como podemos ver, efectivamente podemos hacer esta apreciación del territorio, pero tal vez algún día que ustedes deseen conocer el país, pues podrán ir a Chone, que es una de las ciudades que antes se conocía como una ciudad violenta, una ciudad peligrosa en el país. Hoy es una ciudad en realidad que ha recuperado su paz y su tranquilidad. Pero en Chone nosotros tenemos subcircuitos, y aquí estamos ya con relación al circuito Chone. Vamos al circuito Chone, abre el circuito Chone. El circuito Chone, por favor. Ya. Estamos ya en el subcircuito, vamos a entrar a un clúster en donde efectivamente vamos a poder determinar en qué lugares se han dado los homicidios y asesinatos, en qué calles, en qué esquinas, en qué intersecciones se han dado esos crímenes específicamente en la ciudad de Chone, en Ecuador. Bueno, si hacemos nosotros una revisión histórica, veremos todo el territorio de Chone marcado con puntos rojos.
Aquí está la nueva realidad, de nuestro país, y obviamente aquí podemos establecer ya incluso los puntos específicos donde se cometieron esos delitos, y nosotros podemos establecer las causas de esos delitos, por una parte, en gran medida, y obviamente también cuál debe ser nuestra reacción específica frente a los mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos generar reportes, podemos generar reportes, regresemos a reportes, que nos permitan orientar también la relación entre los diferentes delitos. Vamos a ir a Quito. Quito con una tasa histórica de más o menos 16 casos por 100.000 habitantes, es decir, un tema algo estandarizado, podríamos decir así, o más bien dicho, con mucha relación alrededor de las otras capitales de la región. El día de hoy tiene una tasa de 6 casos por 100.000 habitantes. Nuestro objetivo es que nuestra capital, la capital del Ecuador, al año 2017 tenga una tasa de 3 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Ya al momento tenemos ciudades que tienen tasas de 1.5 y de 2 casos por 100.000 habitantes, lo cual obviamente nos da cuenta de que efectivamente estamos recuperando la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Vamos a entrar a Guayaquil, nuestro puerto principal, que después de 30 años vuelve a cerrar con una tasa de un solo dígito. Guayaquil cerramos este año en homicidios y asesinatos con una tasa de 9 casos por 100.000 habitantes. Y vamos a plantear algunas reflexiones y algunas argumentaciones alrededor de que no solamente nos ha interesado disminuir la tasa de homicidios y asesinatos, de muertes violentas, sino a qué obedece también esta disminución. Y obviamente vamos a Guayas. Como ustedes pueden ver, Guayas era la provincia, era la zona más violenta de nuestro país. Y en Guayas, Guayaquil era la subzona más violenta del país. Entremos a Guayaquil en el año 2014. Y obviamente en Guayaquil, pero ¿por qué a los subcircuitos quisiera que entremos? Y obviamente en Guayaquil, los subcircuitos de las zonas más pauperizadas, y obviamente con niveles de pobreza mayor, etcétera, menor educación, menor acceso a la salud, eran además los distritos con más violencia criminal que teníamos. Es decir, nuevamente, la premisa de que la violencia social genera violencia criminal es significativamente importante, pero eso no quiere decir que los pobres son los delincuentes, no, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que las condiciones de pobreza son las que provocan la violencia criminal como tal, la exclusión como tal, la falta de garantías para que esos ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos en su territorio, pues son los que afectan y agravan las condiciones de violencia social y obviamente generan la violencia criminal como tal. Vamos a entrar en Guayas, insisto, año 2014. Vamos a Guayas. Vamos a entrar a Guayaquil específicamente. Y obviamente vamos a, pon el clúster, no sé qué. Vamos a entrar en Guayaquil a ver nuevamente cómo están distribuidos esos homicidios y asesinatos en el territorio. Las acciones, insisto, este es un sistema que nos ha permitido y que además tiene un software libre que nosotros aspiramos que todos los países de las Américas lo puedan utilizar. Nosotros simplemente hemos desarrollado la experiencia, pero queremos que en realidad, creemos que lo fundamental en este momento es generar unas condiciones mínimas en la región
que nos permitan estar en un mismo nivel de operatividad y de consolidación de estrategias de seguridad ciudadana y de políticas públicas, porque de ninguna manera solamente podemos proteger nuestro territorio, no solamente, de ninguna manera podemos proteger, de ninguna manera solamente podemos estar enmarcados en los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Si nosotros no nos, al igual que a diferencia del crimen organizado que plantea que el crimen organizado no tiene fronteras, nuestra frontera efectivamente tiene que ser la garantía y la protección de los ciudadanos, de los derechos de los ciudadanos y de la seguridad ciudadana de los ciudadanos en toda nuestra región y en todo nuestro continente. Ese tiene que ser el objetivo. Nuestra frontera tiene que ser garantizar esa seguridad en un nivel estandarizado en todos los países y en todos los estados de la región. Esto obviamente es alguno de los temas, son algunos de los usos y aplicaciones que podemos hacer de este sistema David, que además nos entrega reportes de patrullaje, nos entrega reportes también, y estamos generando también un sistema de reportes incluso de denuncias penales con la Fiscalía General del Estado y con el Consejo de la Judicatura a través de un sistema que lo hemos denominado parte web. El parte web es un sistema que nos permitirá que el momento en el que se comete una infracción presumiblemente de carácter penal, inmediatamente ingrese también al sistema y obviamente con eso evitemos la discrecionalidad de los agentes policiales en sus actuaciones. Vamos. Hemos desarrollado en esa misma lógica, siguiente lámina, hemos desarrollado otros sistemas como el de gestión de reclutamiento, el sistema de registro de operativos, de intendencias, comisarías, sistema de consulta en línea de antecedentes penales, el sistema de registro de los más buscados, que son los delincuentes más buscados en el país, y el sistema de gestión de mantenimiento de las unidades de policía comunitaria. Todo esto incorporado al sistema David. Todo esto para llegar ya en el 2014 a los siguientes resultados. Hemos logrado una disminución de la tasa de homicidios a 8.13 casos por 100.000 habitantes. Y obviamente, como usted lo mencionaba, señor subdirector, todavía nos falta muchísimo por hacer. Esto de ninguna manera nos puede dejar tranquilos. Tampoco queremos hacer una comparación con la región. Estamos en la región más violenta del mundo, por supuesto, alrededor de violencia criminal específicamente, no violencia de guerra. Pero hemos llegado ya a 8.13 casos por 100.000 habitantes en muertes violentas, y esto obedece sobre todo a esa reestructuración del sistema judicial en el país, donde la impunidad dejó de ser la razón de ser de los jueces, de los fiscales y de los agentes policiales en nuestro país. Los procesos de mano dura, donde simplemente se generaban grupos policiales para hacer limpieza social, exterminar, entre comillas, delincuentes, es decir, violentar todo tipo de derecho, terminaron ya en el Ecuador. Ahora lo que tenemos es justamente la mano de la justicia y obviamente una mano que está permanentemente luchando contra la impunidad. Como podemos ver, en realidad la disminución es significativa y nuestro gran objetivo al año 2017 es tener una tasa en homicidios y asesinatos de 5 casos por 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. Así podemos ver nosotros que además hemos recuperado nuestra capacidad investigativa de resolver 13% de casos de muertes violentas en el país. Hemos pasado a resolver ya este año el 55% de los casos de muertes violentas. Y obviamente este año nuestro gran objetivo es llegar a resolver el 80% de las muertes violentas. Esto obviamente genera también un factor preventivo y un precedente significativamente importante en la lucha contra la impunidad. Asimismo, hemos logrado resolver al momento de 97 casos de femicidio, hemos logrado resolver, si no estoy mal, el 89% de los casos de femicidio. El 89% de los casos de femicidio también los hemos logrado resolver y hemos resuelto el 91% de las desapariciones o la situación de las personas extraviadas
por problemas familiares, etc. Y un tema que hemos trabajado muy fuerte es alrededor de las extorsiones y de los secuestros express, es decir, el secuestro que se realiza por pocos minutos para robar a la gente o para extorsionar a los ciudadanos con dinero que puedan tener en bancos, etc. Hemos resuelto de 14 casos, 13 casos, pero obviamente aquí la disminución es de cerca del 80% de los casos que se daban ya durante el 2013 y durante el 2012 también. Pasemos, por favor, a la siguiente. En el tema antinarcóticos, que ha sido un tema fundamental para nosotros, hemos establecido una nueva estrategia en donde realizamos un trabajo interagencial, no solamente alrededor de las unidades antinarcóticos, sino también hemos creado unidades de inteligencia antidelincuencial y obviamente donde el trabajo de la policía comunitaria alrededor de la relación con los ciudadanos también nos ha generado resultados importantes recabando información. Este año hemos incautado 61 toneladas de clorhidrato de cocaína y en esas 61 muy pocas de marihuana. En estos 2 últimos años hemos tenido una incautación de cerca de 115 toneladas de droga a nivel nacional y en lo que va desde el año 2007, siendo estos 2 años los más importantes para el país en incautaciones, hemos incautado en dosis, hemos impedido que circulen en el mundo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, 18.700.000 dosis, y al mismo tiempo que esto representa un costo de 13.295 millones de dólares. Esa es la lógica con la que estamos trabajando. A alguien le estamos afectando, a alguien lo estamos afectando, pero aquí estamos de pie, vamos a seguir de pie, y vamos a seguir combatiendo el todo por el todo a la delincuencia criminal en todos los niveles. Hemos logrado desarticular desde el año 2011 70 bandas de crimen organizado, alrededor del microtráfico y 426 bandas relacionadas alrededor del narcotráfico como tal. Esto da cuenta efectivamente que la seguridad ciudadana para nosotros es una prioridad. Hemos pasado, obviamente, de un Estado que tenía incautaciones en el año 2000 de 4, de 5, de 2, de 3 toneladas por año, a incautaciones que ya se han incrementado a 53 y a 61 toneladas. No vamos a permitir que nuestro territorio, que si bien no tiene cultivos de droga, como tal, de hoja de coca, ni de ninguna de las otras drogas específicas, se convierta en territorio de paso para ningún grupo delincuencial transnacional. Vamos a seguir haciendo este trabajo que, insisto, no solamente obedece a blindar nuestras fronteras, sino que sobre todo obedece a la construcción de una relación permanente con los ciudadanos y ciudadanas. Sigamos, por favor. Estos son todos los delitos, disminuyen ya en el Ecuador desde el año 2014 y obviamente nuestra gran responsabilidad es hacer que esta disminución sea mucho más sostenida y mucho más significativa en los próximos años. Vamos a la siguiente. Este es el histórico de los homicidios en Quito. Llegamos a tener una tasa de 5.7 casos ya en el año 2014, lo cual obviamente lo ubica a Quito en una situación importante frente a las otras capitales, no solamente de Latinoamérica, sino en general del mundo. Sigamos, por favor. Nuestro puerto principal tiene una tasa de 9.5 casos por 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que las tasas antes del 2005 obviamente podían llegar, insisto, a 30, 35 casos por 100.000 habitantes. Sigamos, por favor. La tercera ciudad de nuestro país tiene una tasa de 4.7 casos. Sigamos. Y este es el histórico. El Ecuador había dejado de tener tasas de un solo dígito en el año 1985. Hemos recuperado nuevamente la tasa de un solo dígito. Pero es importante señalar que aquí no solamente hemos recuperado la tasa de un solo dígito, sino además el punto de quiebre en la seguridad ciudadana es el año 2014, porque el valor absoluto de
las muertes violentas en el Ecuador del año 2000, el año 2014 ya son menores que las que teníamos en el año 2000, en valor absoluto. Es decir, eso refleja que no solamente por efecto del incremento de población tenemos una reducción de tasa, sino refleja efectivamente porque estamos recuperando la paz y la tranquilidad, recuperando la convivencia social pacífica de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Sigamos. Algunos datos importantes, nos hemos posicionado con base a alguna encuesta que realizó Gallup el año pasado como el cuarto país en confianza en cuanto a las políticas de seguridad ciudadana, lo cual refleja efectivamente que no solamente estamos haciendo un trabajo policial, sino estamos haciendo un trabajo de seguridad ciudadana. Y el trabajo de seguridad ciudadana obviamente implica una garantía permanente y una protección permanente a los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Sigamos, por favor. Al mismo tiempo, algunos otros datos que nos permiten ver efectivamente que nuestras políticas de seguridad ciudadana en nuestra ciudadanía pues están aprobadas por la gran mayoría, sino por la totalidad de nuestros compatriotas, sigamos. Y obviamente señalar que aquí lo fundamental es no solamente qué ha pasado con el Ecuador, sino qué debe pasar con nuestra región, qué debe pasar con las Américas. Y definitivamente nosotros debemos consolidar no solamente las relaciones bilaterales para los casos específicos, sino debemos establecer una relación multilateral permanente para tener una gestión preventiva articulada a todos los niveles delincuenciales y de bandas de crimen organizado que tiene nuestro continente como tal. No solamente es una transferencia de información, no solamente es un intercambio de información, no solamente es una coordinación. En realidad lo que requerimos aquí es establecer, consolidar una relación que nos permita operar permanentemente en esa perspectiva de erradicar la violencia social y la violencia criminal de nuestros países. Nosotros, como les decía, nos estamos jugando el todo por el todo. Ese es nuestro proceso. Nosotros les invitamos a que efectivamente podamos procesar y estructurar una sociedad de ciudadanos y ciudadanas de las Américas que vivan sin miedo, que vivan sin miedo. Ese debe ser el verdadero objetivo de la seguridad ciudadana y de la convivencia social pacífica. Muchas gracias y bueno, listos para escuchar sus inquietudes también. Gracias, señor ministro, por esa muy amplia y significativa presentación. Ahora quiero invitar a nuestra amiga y colega María Victoria Llorente de Fundación Ideas para la Paz de Colombia, que nos dé algunos comentarios, reflexiones y luego abrimos a preguntas de ustedes, ¿no? Gracias. Listo. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Wilson Center, nuevamente aquí en este escenario. Y estoy muy agradecida por la invitación, Banco Interamericano de Desarrollo, que me trajo hasta acá. Y pues, señor ministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta muy interesante experiencia que está teniendo Ecuador, que sin duda, después de escucharlo a usted y por lo que he podido conocer de esta experiencia, va a tener mucho que aportar y enseñarnos al resto de la región. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para comentar un poco esta experiencia y bueno, dar unos puntos de vista a partir de muchos años que llevo mirando estos temas en la región y mirándolos en Colombia, y hacer como un poco como unas observaciones sobre qué tanto hemos avanzado. Hace 25 años, aunque no parezca, que he estado mirando estos temas
pues si uno mira como todo el avance que ha habido es realmente impresionante. Escuchar hoy en día al ministro de Interior de Ecuador diciendo de manera absolutamente categórica y franca de cómo es importante hacer un cambio y hacer un cambio en la doctrina y en la visión que se ha tenido de la seguridad ciudadana en la región. Esto es un tema que ha estado sobre el tapete en los últimos 25 años, pero en el caso de Ecuador lo que vemos es una decisión absoluta reflejada en unos cambios institucionales y unas evoluciones institucionales acordes con una nueva visión que todos esperábamos desde hace 25 años que se dieran en la región. Luego yo saludo de manera muy especial esta visión que ustedes han construido, además de todo porque da una enorme esperanza para la región, porque viendo los aparentes resultados de lo que ha sucedido en los últimos años en Ecuador, pues lo que se observa es que cuando se hace bien la tarea de organizar la casa y de empezar a trabajar de manera consistente en la prevención, en poner al ciudadano en el centro de las políticas de seguridad, pues eso sí paga. Entonces, me parece que este es un mensaje importante para la región, una región que, como usted mismo decía, ministro, pues está en cierta medida en el centro de las preocupaciones a nivel internacional en lo que tiene que ver con los índices de violencia. Entonces, a mí me parece que escuchándolo, lo que uno ve es que en el marco de estos avances fundamentales que se han venido dando en términos de cambio y doctrina, el cambio en la doctrina, poner al ciudadano en el centro de la política y cómo este cambio de doctrina ha impactado los cambios institucionales, me parece que es como uno de los elementos más importantes de la presentación que usted nos hace en el día de hoy. Sin duda, concentrarse, entender que la prevención es el centro, plantear el tema de la integralidad. Algo muy, muy relevante para la región, me parece, es que entender que aumentar la inversión en seguridad paga. Y no se plantea en clave de autoritarismo, porque en la región se ha entendido de cierta manera que si invertimos más en seguridad esto redunda en modelos autoritarios, sino no, la seguridad requiere inversiones importantes siempre y cuando se den en el sentido correcto. Para citar un ejemplo, en Colombia también en Colombia, mi país, también esto ha sido un elemento fundamental que en muchos escenarios también se critica y se considera que eso tiene que ver con políticas militarizadas y demás, pero lo que vemos es que no necesariamente ese es el caso y que las inversiones en seguridad son esenciales y pagan. El otro elemento de estos avances fundamentales en términos de cambio de doctrina y de cambio institucional, sin duda es el tema de la reforma policial, pero no solamente de la reforma, sino de la modernización de la policía. Este es un elemento que ha estado durante todos estos años en la agenda de América Latina, cómo transformar a la policía, cómo desmilitarizarla, cómo generar, digamos, capacidades institucionales para que de verdad los policías se ocupen de la seguridad de los ciudadanos. Digamos, todos estos temas han estado sobre el tapete en los últimos 25 años. Luego, aquí tenemos otro ejemplo
con el caso ecuatoriano de una agenda de cambio interesante y que vale la pena que revisemos con mayor detalle, particularmente interesante. Me parece, digamos, toda esta apuesta que nos presenta relacionado con la incorporación en la institución. Parece que eso, ahí deben haber cosas interesantes e innovadoras a las cuales tenemos que ponerle atención. Los programas de transparencia institucional también es un tema importante. Entendemos que en toda América Latina es un desafío enorme el tema de la corrupción en la policía. Luego tendremos que mirar atentamente esas innovaciones de las que usted habla, y un elemento que obviamente como mujer me llama poderosamente la atención es que permanentemente observa uno el enfoque de género en todas estas apuestas. Eso sin duda es un elemento importante y de modernización que a nivel internacional se ha establecido. Vamos a tener un enfoque de género dentro de las reformas que se hacen en el campo de seguridad y que escasamente los vemos en América Latina. Luego, me parece que ese es otro tema para destacar. En fin, lo que vería es que pues hay un enorme esfuerzo persistente de poner la casa en orden en materia de seguridad, institucionalidad y obviamente con un esfuerzo interesante que nos plantea al final de su presentación sobre lo que están haciendo en materia de datos. Y aquí quisiera entrar como al segundo línea de comentarios, y es lo que tiene que ver precisamente con todo este esfuerzo en datos, en mejorar los datos, y que conecta, por supuesto, con esta visión que está haciendo carrera finalmente en América Latina y que ya pues desde hace muchos años ha estado instalada en las visiones de países desarrollados, sobre todo el mundo anglosajón, que es esto que se llama las políticas basadas en evidencia. Ya el informe del PNUD del año pasado en relación con seguridad ciudadana en las Américas planteaba precisamente cómo esta era como una visión básica, una visión elemental que nos permitiría ser mucho más inteligentes en el desarrollo de las políticas. Luego ya no es solamente poner la casa en orden, cambiar la institucionalidad, que es como un prerequisito fundamental, sino ya es, bueno, cómo empezamos a trabajar con esos datos, cómo hacemos para que nuestras políticas sean más inteligentes y sean más y le aporten más a las reducciones de la criminalidad y del mejoramiento de las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Dentro de este campo, creo que lo que veíamos era un enorme avance en desarrollar los sistemas, y ese es el primer paso, sin duda, fundamental. Pero el desafío grande y enorme, y eso lo hemos vivido directamente en algunas experiencias que hemos tenido con el Banco Interamericano, que nos ha acompañado en unas experiencias bien interesantes en los últimos años en Colombia, de poner a la policía y a los operadores a trabajar con esos datos. Ese es un desafío bien grande, y el siguiente desafío tiene que ver con cómo finalmente podemos utilizar esos datos para entender qué de nuestras políticas está impactando realmente a las condiciones de seguridad. En situaciones como la de Ecuador, donde uno ve estas reducciones tan importantes que ha habido en las cifras de seguridad, de homicidio, además unas reducciones francamente muy esperanzadoras. Cuando uno ve eso, pues uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y qué de todas estas políticas es lo que realmente
está impactando, porque ya se ha llegado a un nivel en donde hay que ser mucho más quirúrgico, en donde hay que ser mucho más precisos, porque el desafío de bajar, cuando uno ya tiene una tasa de homicidios de 5 homicidios por 100.000 habitantes, a llevarla a donde ustedes quieren llegar, pues se requiere de un nivel de precisión, y para el nivel de precisión la información es fundamental. Entonces, me parece que ahí no basta con montar el sistema, porque además de todo, nuevamente acudo a todos los años de experiencia y a todos los trabajos que he tenido oportunidad de hacer con el Banco Interamericano en distintas partes desde hace tanto tiempo. Digamos, este tema de los datos no es nuevo. Esta es una discusión, hemos pasado por la fase de los observatorios, este tema de los datos es algo que está desde hace mucho tiempo sobre el tapete, pero en donde hemos tenido menores avances es realmente en poner a los operadores a trabajar con esos datos, a focalizar problemas, en fin. Ustedes tienen ahí un elemento interesante que les puede ayudar mucho, y es que aparte de los datos han ido generando o han desarrollado un programa que parece ser interesante y que valdría la pena mirar, se llama el de participación ciudadana, ¿sí? Porque es que no es solamente la información, sino también cómo esa información interactúa con la comunidad. Entonces yo diría que ahí hay muchos elementos para mirar. Quisiera poner sobre el tapete y hacer énfasis en este tema con una experiencia que acabamos de terminar precisamente con el Banco Interamericano y la Policía Nacional de Colombia. Y es que durante todo el año pasado precisamente estuvimos en un ejercicio de capacitación muy precisa con la institución a nivel muy puntual, para que desarrollaran capacidades para poder entender las problemáticas a nivel puntual, en puntos, concentrarse en puntos críticos, que es lo otro, porque pues ya vemos, los mapas lo dicen, al simple ojo, la criminalidad no sucede de manera homogénea en todo el territorio, se concentra en unos pocos sitios. Luego, ¿qué hay que hacer en esos sitios para precisamente bajarlos ahí? Y en esta experiencia que les comento, la buena noticia y la obvia, y es lo que se encuentra a nivel internacional, es que cuando se focalizó y se hizo bien, las reducciones fueron hasta el 60%. La mala noticia es que logramos que se focalizara solo en un 20% el trabajo de la policía. A pesar de se capacitaron a casi 2.000 funcionarios de la policía en 10 metropolitanas de Colombia. Luego, y las barreras son de muy distinto orden. Hay barreras culturales, porque puede haber el discurso, puede haber la herramienta, los datos y demás, pero hay unas barreras de talento humano que son muy importantes. Usted mencionaba, ministro, del programa, digamos, de mejoramiento de capacidades, de desarrollo de capacidades, y sí, es muy importante que elevemos el nivel profesional de la policía, de los miembros de la policía, maestrías, doctorados, pero realmente lo que nosotros hemos encontrado, que es lo más relevante, es elevar las capacidades para poder utilizar esa información, para poder conectarse con la gente y de verdad entender cuáles son las problemáticas en los territorios. Ese para nosotros ha sido el mayor desafío, y no paradójicamente, sino pues me río un poco de mí misma, porque llevo muchos años leyendo la literatura de los norteamericanos y de los ingleses sobre estos temas, en donde pues uno siempre se asombra de los niveles de
de sofisticación con la que usan la información y demás, pero el año pasado que estuvimos en un foro que hace precisamente aquí el Centro for Evidence-Based Crime Policy de aquí del George Mason University, que yo entendería que es como uno de los centros más avanzados en este tipo de línea de trabajo, de basar las políticas contra el crimen en evidencia, me encontraba con una cantidad de policías, miembros de unidades de análisis de las policías en Estados Unidos, en Inglaterra y demás, y planteaban que para ellos también ese era el gran desafío. El gran desafío era realmente lograr que su gente al final del día, y eso tiene que ver con incentivos, digamos, ahí hay una cantidad de elementos que tienen que ver con incentivos, con la manera como se evalúa a la gente y los resultados. Entonces quisiera simplemente marcar eso porque creo que el signo de nuestros días para seguir reduciendo las cifras y proveer mejor seguridad para los ciudadanos es ser mucho más precisos, y para eso el uso de los datos es fundamental. Y quisiera terminar estos comentarios con una última observación que tiene que ver también con el tema de la información y de cómo se evalúan estas iniciativas. Otro elemento de las políticas basadas en evidencia, que es algo en lo que en América Latina aún tenemos muchísimas más dificultades, ya no solamente es que nuestros funcionarios de la policía utilicen esos datos, sino también es de cómo podemos definir que una estrategia o una política es realmente eficaz. Usted planteaba ahorita, ministro, cómo, digamos, todos estos esfuerzos que ustedes venían haciendo se habían traducido en unos descensos de la criminalidad y de la violencia muy importante. Yo diría que al lado de todos estos esfuerzos realmente considerables en materia de seguridad, también ha habido unos avances muy importantes en lo que uno podría llamar como el ecosistema. Entonces, sí que tiene que ver con la reducción de pobreza, reducción de pobreza extrema, reducción de desigualdad. Digamos, todos esos indicadores son indicadores que en simultánea en su país han tenido unos cambios en el sentido favorable entre el 2007 y el 2012. Entonces, realmente, ¿qué de todo esto es lo que está impactando y qué de todo esto es lo que es verdaderamente eficaz? Esa es una pregunta que no es menor y que se vuelve absolutamente fundamental cuando ya se han hecho unos incrementos en la inversión enormes, ya se tienen unos niveles de criminalidad medios y se quiere, digamos, hacer reducciones en el margen. Eso realmente, entonces, pues ahí, y traigo a cuento unas discusiones que hay en el mundo. El famosísimo caso de Nueva York, que es un caso que ha generado toda clase de discusiones sobre qué realmente fue lo que hizo que se cayeran las tasas de criminalidad de esa manera como ocurrió. Entonces Giuliani decía que era su cero tolerancia. William Bratton, el director de la policía, decía que era su reforma policial. Bill Clinton decía que fue que puso más policías, ayudó a poner más policías en la calle. Y luego un economista muy reputado de los Estados Unidos, Steven Levitt, que tuvo, digamos, unos devaneos en estudios sobre criminalidad, hizo por allá un estudio sobre el aborto y su impacto en las tasas de violencia en todo Estados Unidos, y pues encontró una relación econométrica muy positiva entre los cambios en las políticas de aborto en Estados Unidos y la reducción. Y luego, digamos, había unos elementos estructurales que estaban operando en esa reducción. Yo diría que son
todas las anteriores. Evidentemente hay condiciones estructurales que hacen que en el largo plazo hayan unos cambios estructurales en las cifras de criminalidad y de violencia, pero que no podemos descartar que la política pública y los cambios pues en la dirección correcta en la política pública frente a los temas de seguridad necesariamente tienen unos impactos. Simplemente quería como terminar con este comentario y agradecerles a todos por su tiempo y, señor ministro, por su atención. Muchas gracias. Se nos avanza la hora. Quiero respetar la agenda del ministro, pero ¿por qué no tomamos 3 preguntas juntas y luego le damos la palabra final al ministro a responder a algo de las cosas que ha planteado María Victoria y las preguntas del público? Así que, por favor, veo aquí, allá y no sé, una tercera acá. Ok, vamos con eso. Perdón, pero por la hora vamos a quedarnos con esas 3 y luego le damos la palabra final al señor ministro. Buenos días, señor ministro. Muchas gracias por la presentación. Realmente impresionante el resultado. Estamos trabajando en estos temas en toda la región y es un tema que despierta bastante interés. 2 preguntas muy concretas. O una pregunta en realidad con dos esferas distintas. Si usted tuviera que elegir qué intervención tuvo más éxito en los delitos de tipo patrimonial y cuál es la medida más acertada para resolver los problemas de violencia interpersonal. Si hay lecciones aprendidas, ¿qué funciona mejor y qué no ha funcionado o definitivamente cree usted que no funciona para nada? Gracias. Acá atrás, Christine, y luego uno acá. Bueno, muchas gracias, señor ministro, por estar aquí. Realmente valoro el espacio que se nos ha presentado, que Eric nos ha ofrecido para una conversación respetuosa, un diálogo abierto y respetuoso sobre todo. Yo tengo 2 preguntas concretas para usted. La primera, bueno, tiene que ver con todo este esquema que usted ha mostrado tan sofisticado e interesante y quería preguntarle ¿qué impacto tiene en este esquema las declaraciones públicas que tienen altas autoridades sobre casos concretos, situaciones concretas y hasta personas concretas? Creo que es público, todos sabemos, ¿no?, que existe una actividad muy intensa de pronunciamientos públicos de altas autoridades ecuatorianas, incluyendo el presidente de la República, sobre personas, casos, situaciones, y quería escuchar su punto de vista sobre el impacto que estas declaraciones tienen en todo este esquema que hoy día nos presentó. La segunda pregunta tiene que ver con el nuevo Código Integral Penal ecuatoriano y tiene que ver en concreto con el tema de prisión preventiva. Quería preguntarle también cuáles son los avances o retrocesos o las diferencias que tiene o que trae este nuevo código en el tema de prisión preventiva en relación a las leyes anteriores. Muchas gracias, Katia. Y una última pregunta por este lado. Bueno, 1 y medio. La primera tiene que ver con la información. Aquí veo que hay muchas estadísticas, pero claro, la audiencia es personas educadas. Y lo que quiero saber es qué información hay para el público sobre los cambios que se están haciendo en el país. Y la segunda pregunta tiene que ver con data. Y me recuerdo una situación con la cuestión de violencia doméstica aquí en Washington. Yo trabajé para los tribunales para 9 años antes de ser diplomático. Y en algún momento se creó salas específicamente para violencia doméstica. Y a través del primer año, después del primer año se dio cuenta que el número de casos se aumentó más de 100%, porque ya las víctimas estaban dándose cuenta, mira, hay un espacio, hay un sitio donde yo puedo ir sabiendo que me van a tratar bien, me van a proteger, va a haber un caso real. Entonces, lo que no veo aquí es qué impacto ha tenido creando un sistema mucho más abierto, mucho más descentralizado, en términos de que la ciudadanía ya quiere venir a decir, mira, esto está pasando. O sea, no veo aquí en las estadísticas un aumento en el número de casos en general. Bueno, muchas gracias, señor ministro. La palabra es suya. Sí, eso es bueno, que no aumenten las denuncias, ¿no es cierto?
a pesar del modelo desconcentrado, porque eso implica que, en primer lugar, hemos establecido un sistema único de, de recopilación, de sistematización de esa data, ¿no es cierto? Que antes ese era uno de los gravísimos problemas que teníamos, y creo que lo tenemos en la gran mayoría de países de Latinoamérica, que tenemos la data de la policía, tenemos la data de la fiscalía, tenemos la data de las instancias de los observatorios locales como tal. Entonces hemos incorporado en un comité de estadísticas nacional toda esa información, y obviamente a partir de ahí, y a partir de ahí manejamos una información única que se va validando semana a semana y mes a mes, incluso es decir, vamos perfeccionando el sistema, porque si bien este rato es un sistema en línea, pero que además tiene una auditoría permanente, es decir, se va y se verifica en el territorio incluso qué tipo, si es que la denuncia que se presentó efectivamente, por ejemplo, es denuncia de robo a personas, ¿no es cierto?, pero no estaba señalada como tal y por lo tanto no ingresó a la data específicamente. Entonces, esto ha consolidado ya tener una información única, pero al mismo tiempo uno de los temas fundamentales es que estamos utilizando también la estadística de la encuesta de victimización. Somos el segundo país de Latinoamérica que está utilizando la encuesta de victimización, entonces esto en realidad nos permite, sí, tener la data oficial, objetiva, dura, fría, ¿no es cierto?, de la denuncia de la muerte violenta, pero al mismo tiempo tener la data de la ciudadanía directamente. Entonces, esto también es interesante ver cómo hemos logrado reducir un porcentaje de victimización de que estaba en el orden del 20% a prácticamente el 9%. Entonces, eso da cuenta efectivamente que la ciudadanía no solo se va sintiendo más segura, sino sobre todo va recuperando la confianza en sus instituciones. Pero sí, sin lugar a dudas, nosotros también, ese por supuesto es que podríamos decir que el riesgo, entre comillas, el riesgo político, ¿no es cierto?, que al generar un modelo desconcentrado de gestión, finalmente se nos van a incrementar el número de denuncias, ¿no es cierto? Y obviamente, y al generar una comisión única, también podría ser el riesgo político, ¿no es cierto?, mal denominado, que se nos incremente considerablemente esa data y se alarme más a la ciudadanía, o quedemos mal, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad cuando la gestión es responsable, bueno, estábamos sujetos justamente a afrontar esa realidad, si es que efectivamente, si es que se estaba haciendo subregistro, si es que se estaba ocultando información. Pero la realidad ha determinado que efectivamente más bien el nivel de denuncias se comience a estabilizar. ¿Por qué? Porque la actuación que estamos realizando efectivamente, como lo decía María Victoria, es una intervención que no obedece únicamente al trabajo policial, sino obedece también a una estructura de política pública que pasa también por los temas sociales, ¿no es cierto? Reducción de la pobreza, incremento de nuestro índice de desarrollo, etcétera. Entonces, son factores que obedecen, que no indirectamente, sino directamente tienen una incidencia también sobre lo que está pasando con la violencia social y la violencia criminal en el país. Entonces, más bien ha sido un resultado muy interesante, claro, de cómo esas denuncias se han estabilizado. Pero ahí no quiere decir que nosotros ya nos quedamos tranquilos, porque lo que nosotros hacemos es una auditoría permanente, ¿no es cierto?, en cada una de las unidades de policía comunitaria, porque nos podría ocurrir que nuestros policías, en algunos casos, que ya lo hemos determinado, ¿no es cierto?, nos digan, no, aquí no puede presentar la denuncia. No, aquí no puede presentar la denuncia. ¿Por qué? Porque ellos, como tienen que hacer una rendición de cuentas de lo que sucede en su territorio, obviamente quieren tener menos denuncias, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos generado ahí también toda una estructura, y para eso es el tema de la información que usted mencionaba con la ciudadanía. Sí, podría ser que es muy difícil entender para los ciudadanos comunes, ¿no es cierto?, la información que les entregamos, pero por eso tenemos este sistema de asambleas ciudadanas
¿no es cierto?, permanentes, ciudadanía organizada, en donde efectivamente hacemos una evaluación de lo que está pasando en el barrio. Ya no en el nivel de hablar de la tasa, de hablar de la política pública, de qué es lo que está pasando con la situación de pobreza, de los registros sociales, sino para hablar de la realidad directamente en cada barrio. En cada barrio hablamos de la realidad, efectivamente, cómo en el barrio que existe la escuela, si es que qué está pasando con el microtráfico de drogas, cómo se está dando el microtráfico de drogas, quién está, si es que son ciudadanos extraños al barrio o los que se están acercando, son propios ciudadanos del barrio los que están interviniendo en ese microtráfico de drogas, qué es lo que está pasando con las familias en esos barrios. Por eso es que la incorporación del registro social con el registro criminal que estamos llevando es fundamental, pero efectivamente para poder traducir a un diálogo que nos permita efectivamente tener ese entendimiento directo con los ciudadanos en el territorio. Eso es clave, eso es fundamental. La guía de seguridad ciudadana nos genera una metodología, porque también esto podría ser muy desordenado, pero nos genera una metodología que obviamente nos está dando resultados significativos también en esa perspectiva. Por otra parte, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Con relación a la otra pregunta que nos planteaba usted, yo creo que como todo el mundo, en realidad, los funcionarios públicos estamos en nuestra obligación y en nuestro derecho de dar nuestras apreciaciones sobre los diferentes acontecimientos que suceden en nuestro país y de alertar también a la propia ciudadanía frente a hechos que podemos considerar que ponen en riesgo esa vigencia, esa protección de los derechos humanos en el territorio de nuestros compatriotas. Pero sin lugar a dudas, en el Ecuador se está consolidando un verdadero Estado constitucional de derechos, no un Estado de opinión. Lo que se resuelve en el sistema judicial ahora efectivamente está basado en las investigaciones y en una coordinación permanente que tiene que ejercer el sistema judicial con este cuerpo auxiliar que en las investigaciones penales lo conforma la Policía Nacional. Y es muy interesante lo que está sucediendo en el Ecuador. Teníamos en nuestros centros de rehabilitación social el 70% de los privados de libertad eran pequeños microtraficantes, o más bien dicho, expendedores de droga al menudeo, que básicamente expendían su droga para consumo. Eso es lo que sucedía en el Ecuador hasta hace algunos años, ¿no es cierto? Y sin embargo, por ejemplo, en un sistema que había comenzado a incrementarse de manera dramática en homicidios y asesinatos, sobre todo desde una perspectiva de la violencia de crimen organizado, con casos de sicariato, es decir, homicidios y asesinatos pagados, ¿no es cierto? Se había incrementado con la tasa que hemos mencionado a cerca de 22 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, solamente teníamos 100 personas que habían sido juzgadas y sentenciadas por ese tipo de delitos en el país. Y obviamente teníamos cerca, no menos, de 350 a 400 presuntos delincuentes que habían muerto en operativos policiales. Ese es un tema que también va a requerir una investigación a profundidad de esa lógica del sistema de mano dura, ¿no es cierto?, que se había implementado. Entonces, era más importante hacer esa limpieza social que efectivamente consolidar el Estado constitucional de derechos a través del juzgamiento y la sanción de una persona que presumiblemente cometía un delito. Al momento tenemos 1.800 personas que están siendo juzgadas y la gran mayoría de ellas han sido juzgadas por homicidios y asesinatos. Y sobre todo, la gran mayoría obedecen a las estructuras de bandas criminales. Entonces eso nos da cuenta en realidad cómo es este Estado constitucional de derechos el que está determinando con base al debido proceso en el sistema judicial, está dando pauta efectivamente de la línea por la que estamos avanzando en el fortalecimiento de nuestra justicia y nuestra convivencia social pacífica. En cuanto a la prisión preventiva, pues no nos olvidemos que nuestro país tiene ahí una estructura, ¿no es cierto?, que incluso antes del año 98
fue parte de un pronunciamiento de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se había establecido que no existía límite para la prisión preventiva en cuanto al tiempo, ¿no es cierto? Habíamos tenido personas privadas de la libertad, como en muchos países de la región, ¿no es cierto?, que estuvieron 2, 3, 4, 5, 10 años esperando. Llegamos al caso de una persona que estuvo aprendida 12 años sin fórmula de juicio final, ¿no es cierto?, y obviamente y se determinó su inocencia. Tenemos un sistema que en primer lugar limita esa prisión preventiva en casos de delitos menos graves o más graves, ¿no es cierto?, entre 6 meses y 12 meses, y ese creo que es un tema fundamental que está establecido en nuestra Constitución, y obviamente también un sistema que ha establecido la prisión preventiva para delitos graves, como son los delitos de homicidios, asesinatos, de peculado y también los delitos sexuales. Eso sin lugar a dudas es un tema fundamental. Entonces yo creo que en esa perspectiva, ¿no es cierto?, incluso podría mencionarles casos concretos alrededor de la tenencia y porte de armas, ¿no es cierto?, de las valoraciones que están haciendo los jueces y fiscales en esa perspectiva. En el Ecuador es prohibido portar armas, ese es otro de los elementos esenciales que también ha incidido directamente en la reducción de la violencia criminal y la violencia social en nuestro país. Tenemos una prohibición de portar armas y obviamente una prohibición también de importar armas, porque las armas obviamente las deben utilizar las instancias pertinentes de la fuerza pública y excepcionalmente ciertos grupos de seguridad privada que pueden tener las armas, pero no pueden portarlas, es decir, no pueden movilizarse con las armas. Esto también es parte de una política pública que nos ha dado resultados significativamente importantes en cuanto a la disminución de estos índices delincuenciales. Quien protege la seguridad ciudadana de los ecuatorianos y ecuatorianas efectivamente son las instancias gubernamentales. A través de la gestión preventiva y la reacción específica en el cometimiento de delitos, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y obviamente una vez que se comete un delito, pues el sistema judicial. Pero esa lógica de seguir dándoles a los ciudadanos la responsabilidad de que ellos mismos se protejan, era tal vez uno de los factores preponderantes para generación de mayor violencia. Entonces, planteaba este tema del porte de armas porque obviamente se diferencia claramente cuando un ciudadano portaba un arma, un ciudadano que tenía su arma en su domicilio, portaba un arma para llevarla a su casa, a su finca, hacia algún lugar. Obviamente ese ciudadano, los jueces han valorado en la gran mayoría de casos que ese ciudadano no puede estar sometido a prisión preventiva, pero es diferente en cambio cuando se encuentra la agrupación delincuencial, la asociación ilícita, ¿no es cierto?, y obviamente obedece otro tratamiento alrededor de la prisión preventiva. Entonces yo creo que hay un tratamiento importante alrededor de la prisión preventiva, insisto, que determina también estos niveles ya de valoración propia de los jueces y de los fiscales, que está debidamente establecido como principio constitucional, pero al mismo tiempo regulado en el Código Penal Integral. Y finalmente, yo creo que con relación a la primera pregunta, ¿no es cierto?, alrededor de los delitos que en esa valoración, bueno, ¿qué debemos atacar? Si los delitos patrimoniales o los delitos que están dados alrededor de las relaciones interpersonales. No sé si por ahí va la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, definitivamente debemos mirar más bien la estructura de la violencia, la estructura de la violencia criminal, como lo había mencionado, no de manera aislada, y no solamente sobre los efectos de la misma, que es el cometimiento de delitos, ¿no es cierto?, sino desde el análisis profundo de las causas. Yo creo que lo fundamental ahí es cómo hacemos el trabajo preventivo, pero obviamente debemos tener una institucionalidad fortalecida que nos permita atacar los dos frentes, es decir, los delitos patrimoniales, por supuesto, el lavado de activos, etcétera, pero al mismo tiempo nos permita hacer una gestión mucho más personalizada en el territorio de relación con los ciudadanos, Sí, lo ideal sería llegar a una sociedad efectivamente en el cual no tengamos que operar reactivamente sobre incidentes o delitos que se cometan en esas relaciones interpersonales y que nos quedemos con estos otros delitos, ¿no es cierto?, con estos delitos
específicos. Pero bueno, la estructura también de la violencia criminal está basada en una violencia social. Obviamente, y ahí no podemos nosotros despreocuparnos que este momento lo que debemos hacer nosotros un frente regional, un frente mundial incluso, es alrededor de los delitos de crimen organizado. Pero esto no puede quedar solamente en un discurso, esto no solamente puede quedar en una mera declaración. Sí, nosotros vamos a relacionarnos para luchar contra el crimen transnacional organizado. Debemos hacerlo, debemos ponerlo en la práctica, y eso no lo estamos haciendo. Entonces yo creo que lo fundamental acá efectivamente es cómo no trabajamos en cuerpos estancos, con unidades estancas en el Estado, aisladas, las unas de las otras, sino cómo todas están interconectadas. Porque además esto también previene la propia corrupción que puede cometerse en esas instancias. Entonces hacemos un control de varias vías, tenemos información de varias vías y obviamente nos permite atacar de manera integral también la violencia criminal. Quisiera finalmente agradecerle a María Victoria sus comentarios realmente muy importantes, agradecerle también a usted, señor subdirector, esta invitación y obviamente al BID, esta invitación importante, pues que aspiramos a poderla desarrollar cuantas veces sea necesaria, en función justamente de ir construyendo esta sociedad que debe integrarse alrededor de esta protección de los derechos, pero al mismo tiempo que debe integrarse alrededor de un solo objetivo, que es proteger nuestra condición de seres humanos como tal. Muchas gracias. Igualmente quiero darle las gracias, señor ministro, por haber tomado este tiempo para explicarnos las estrategias del Ecuador, agradeciendo a María Victoria Llorente y nuestra socia Natalia Alvarado y al equipo de Wilson Center, Christine Zeno, los interns que nos ayudaron el día de hoy. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Bueno, qué gusto. Vale, ¿no? Sí, lo mismo. Muchas gracias. Bueno. Realmente interesante. Muchas gracias.